Si ustedes ven en la siguiente imagen, pues allá les presento un microcontrolador. En la imagen, ¿qué otros dispositivos o elementos logran identificar que ya hayan trabajado? ¿Dónde estaría mi microcontrolador? ¿Cuál de estos componentes es el microcontrolador? El más grandote, el que dice ahí microchip, tal vez. ¿Ok? Muy bien. Este que vemos de este lado es el microcontrolador, ¿sí? Es una forma en la que podemos identificarlo. Los microcontroladores pueden venir en este encapsulado, también pueden venir en un encapsulado como este, ¿sí? Si yo les preguntara, probablemente este pequeñito de aquí sería también un microcontrolador, no se logra apreciar el modelo, pero probablemente también sea un micro y tal vez estos ya sean por allá reguladores. Si yo les dijera qué modelo de microcontrolador es, ¿pueden identificar el modelo del micro? Creo que es el PIC 16F1975, tal vez. Ok. El modelo en esta familia, porque hay muchos fabricantes de microcontroladores, y en este fabricante, por lo general, lo va a poner aquí arribita, que es esto. Y allá nos dice PIC 16F18875. Ese es el modelo del microcontrolador. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy dando mantenimiento a un equipo médico y yo ya sé que se dañó el microcontrolador, no puedo agarrar cualquier microcontrolador y ponerlo, no, tengo que buscar el modelo específicamente y ese no es el problema. También necesito el programa original que tenía ese microcontrolador. Entonces, a diferencia de los circuitos integrados normales, que solo es quitar, reemplazar, los micros ya no funcionan de esa forma porque tienen un programa dentro, un programa que van a estar ejecutando. Y si yo compro un microcontrolador, ese microcontrolador no va a tener ese programa. Necesito o diseñarlo o conseguirlo con el fabricante nuevamente. Entonces, es una serie de varias cosas que hay que considerar con los microcontroladores. Muy bien. Y en cuanto a quién es el fabricante de este microcontrolador, ¿quién sería el fabricante? Chip. Chip, Microchip, así es. El fabricante es el que vemos aquí abajito, se llama Microchip. Bien, ¿quién es el fabricante de los ATmega? Por ejemplo, si ustedes conocen su Arduino, ustedes saben que tienen un microcontrolador allá que se llama ATmega 328. ATmega 328. Ese es el modelo, pues, del microcontrolador que tiene Arduino. Pero, ¿quién es el fabricante de ese microcontrolador? ¿Lo conocen? ¿No? Bien. El antiguo fabricante era uno que se llamaba Atmel, ¿sí? Sin embargo, ahora los fabricantes de los microcontroladores de Arduino son Microchip, el mismo fabricante que vemos acá. ¿Qué es lo que pasa? Que Microchip es una de las empresas más grandes que fabrica microcontroladores y hasta hace unos años compró la compañía de Atmel, o sea, aquellos que fabrican los microcontroladores de Arduino. Entonces, es una de las compañías más grandes de microcontroladores. Se van a topar en ocasiones con varios microcontroladores que son de esta compañía, ¿sí? Bien. Bueno, ya vimos cómo se ve físicamente un microcontrolador, ya hablamos un poco de algunas compañías y vamos a hablar ahora sí de la arquitectura de los microcontroladores.
Antes de comenzar con los microcontroladores, voy a empezar con un tema que se llama microprocesadores. ¿Por qué empiezo con este tema? Bueno, porque los microcontroladores surgen a partir de los microprocesadores. ¿Fue una evolución o fue algo que se requirió y que en ese momento se diseñó? Pero todo partió de un microprocesador. ¿Sí? ¿Qué es un microprocesador? En ocasiones se le conoce como CPU, unidad central de proceso. Y en un sistema, por ejemplo, en una computadora, va a ser aquel elemento de control, el que lleva el orden de todo el sistema. ¿Sí? Controla las memorias, controla los periféricos, controla todos los canales de comunicación. Ese es el microprocesador, es el componente principal de los sistemas. Generalmente estos microprocesadores van a tener tres tareas: transferir datos entre todos los sistemas, memorias, entradas y salidas. Cuando hablamos de entradas y salidas, ¿cuál sería un elemento de entrada de un sistema, de un ordenador, por ejemplo? Un elemento de entrada de un ordenador. Un teclado, así es. Un teclado o un mouse es un elemento de entrada y un elemento de salida. Bocinas, pantallas, todos ellos sacan la información que quieren mostrar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de entradas y salidas o periféricos. Entonces, el microprocesador se encarga de ver que se vayan transfiriendo los datos. Es decir, si yo voy a mandar a imprimir un documento a una impresora, pues toda esta información, toda esta instrucción tiene que pasar por el microprocesador. ¿Qué hace también? Hace operaciones matemáticas y lógicas. Y además ve el flujo de los programas. O sea, le llegan muchas instrucciones y él tiene que estar tomando cuál de ellas es más importante, cuál de ellos cuál de estas instrucciones va primero. Él va ordenando todo el flujo del programa. ¿Sí? ¿Alguna duda ahorita? Hablamos de los microprocesadores, hablamos de sus tres funciones. Y pues vamos a ver, acá un microprocesador, ojo, vamos a usar esta abreviación, que es el símbolo de micros y una P. Cuando vemos esto, pues estamos hablando de un microprocesador. Como yo les decía, un microprocesador pues va a tener muchos elementos, va a tener memorias, va a tener periféricos, teclados, impresoras, y vamos a tener canales de comunicación, bus de dirección y bus de datos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si yo quiero, como les decía en el ejemplo, mandar imprimir un archivo, yo tengo conectado al microprocesador 4 elementos: una memoria ROM, una memoria RAM, un teclado y la impresora. ¿Cómo sé a quién le tengo que mandar la información? ¿Mediante qué bus lo hago? ¿Cómo identifica el microprocesador a quién le tengo que mandar la información? No se les puede enviar a todos. ¿Cómo creen que lo hace? Por protocolos,
por drivers. No, en la imagen, observando la imagen, ¿con qué elementos requiere? No tanto con drivers ni nada de eso. Observen la imagen. ¿Cómo hago que una instrucción del microprocesador llegue a la impresora? Este es el origen y este es el destino. ¿Cómo creen que lo hacen viendo esta imagen? ¿De datos? ¿Ok? Mediante el bus de direcciones. ¿Ok? El bus de direcciones lo que hace es, el microprocesador va a enviar en este bus, cada uno va a tener una dirección. Vamos a ponerle, es un ejemplo, ¿no? Dirección 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos elementos tiene una dirección. El microprocesador va a mandar pues, la dirección de la impresora, que es la que va a estar controlando. Entonces, mediante este canal de comunicación, que es el bus de direcciones, va a enviar el número 4. Va a llegar a la memoria y él no va a hacer nada porque no corresponden. Va a llegar a la RAM, tampoco corresponde. Así hasta llegar a la impresora. La impresora va a ver que es una instrucción para ella y lo va a tomar. Y se va a poner pues, a funcionar. Entonces, para eso me sirve el bus de dirección. Es un canal de comunicación en el cual se envían las direcciones de los periféricos, de los elementos conectados al microprocesador. Y en el bus de datos, ahí van a viajar la información. ¿Qué va a viajar aquí? Bueno, toda la información que se requiere para que la impresora pueda imprimir el archivo. Para eso me sirve el bus de datos. Entonces, es la forma en la que operan los sistemas, ¿sí? Van a tener buses de direcciones, de datos y hay veces hasta de control. Estos buses, no sé si ustedes ven que acá hay una flecha que apunta hacia los dos lados. ¿Por qué creen que lo hace estas flechas? ¿Qué nos indican? Por ejemplo, ¿por qué este solo tiene una flecha que Tal vez apunta porque son hacia... de entrada y salida. Por ejemplo, el USB sería de entrada y salida porque puedes pasar datos y meter datos. Ok, ¿ustedes han escuchado de los canales bidireccionales y o de una dirección? A lo que me refiero es que el teclado solo envía información. Él no tiene por qué recibir instrucciones. Yo escribo y todo lo que estoy escribiendo va a pasar al microprocesador, pero nunca recibe instrucciones del micro. Entonces, por eso solo hay una dirección de la información. En cuanto a las memorias van a trabajar de los dos lados, pueden enviar la información al micro, pueden recibir información del micro. Entonces, a eso se refiere con canales de comunicación bidireccional y unidireccional, perdón. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo es el periférico, pues va a poder recibir o va a poder enviar información. Si es capaz de recibir y de enviar, pues bueno, se va a comportar como un elemento bidireccional. Estos son los diagramas de un sistema computacional típico, sencillo, ¿sí? Pero, actualmente, pues ya todo esto pues ya es mucho más complejo, ya tenemos varios periféricos, ya tenemos más tipos de memorias, ya tenemos más elementos periféricos, ¿sí? Ahora, como ustedes vieron, ¿qué es lo que hay dentro de un micro? Bueno, dentro de un micro no podemos encontrarnos un teclado, una impresora, una memoria. Todo esto va afuera del micro. Pero ¿qué es lo que sí integra el micro? Un micro va a tener 4 unidades básicas. Ya habíamos por allá en el cuestionario de diagnóstico, les preguntaba una de ellas, que era la unidad aritmética lógica o el ALU. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esta unidad? Para que el micro pueda hacer operaciones matemáticas y lógicas. Se comporta como una calculadora, se comporta como para realizar
expresiones lógicas, todo eso lo va a hacer mediante esta unidad. Un decodificador de instrucciones, una matriz de registro y una unidad de control. Esas son sus unidades básicas. No las vamos a ver tan detalladamente, nomás me interesa que pues conozcan qué es lo principal, los principales elementos que hay dentro del micro. Ahorita vamos a ver un diagrama. Y esto es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque vamos a tener una estructura muy similar a esta dentro de un microcontrolador. Como les decía, el micro surge a partir del microprocesador y por lo tanto conserva algunas características de los microprocesadores. Los primeros micros tenían arquitecturas de 16 bits y conforme fue evolucionando se empezaron a hacer arquitecturas de 32 bits y actualmente pues ya tenemos arquitecturas que van desde los 64 hasta los 128 bits. ¿Qué quiere decir la arquitectura interna? Quiere decir que todos sus registros van a estar basados en 16 bits. Yo les decía de las cajoneras. Imagínense que todo esto son cajones. Tenemos el cajón 1, 2, 3, 4. Si tengo un microprocesador 8086, que mi arquitectura es de 16 bits, quiere decir que solo puedo meter, vamos a suponer, 16 cosas aquí. En el primer cajón va a caber 16 cosas. En el segundo cajón van a caber 16 cosas. Ahora, si hablamos de que es un Pentium 4, el Pentium 4 ya tiene una arquitectura de 32 bits. ¿Cuántas cosas puedo meter en ese cajón? 32. Así es. ¿De acuerdo? Cada uno de estos cajones o registros, que esto es lo que ya llamamos registros, ¿sí?, van a tener una función específica. Es decir, yo no puedo agarrar y meter información en el cajón 1. No. Cada uno de estos registros tiene una función propia. Hay registros de propósito especial que ahora sí te dice el microcontrolador, el microprocesador, te van a decir, a partir de aquí y de aquí, tú ya puedes tomar estos registros y hacer lo que quieras. ¿Quieres meter un valor allá? Guárdalo. ¿Quieres meter una instrucción o una operación? Hazlo. Pero hay registros que tienen funciones específicas, ¿sí? Acá tenemos algunos registros muy importantes, como son el acumulador, el índice base, el conteo y el registro de datos. ¿Cuál de estos creen que me serviría para realizar operaciones matemáticas? De esos 4 que les dije, acumulador, índice, conteo o datos, ¿cuál consideran ustedes que me podría servir para hacer una suma? El de conteo. Acumulador. Bien. Normalmente son los registros de conteo y el registro de datos. Y en el acumulador normalmente es donde se coloca el resultado. Después de que se haga una operación, todo se almacena en el registro acumulador. ¿Sí? Pero es más o menos cómo funciona. Vemos que estos registros tienen AH, AX y AL. ¿Por qué? Un registro, vamos a hablar del registro acumulador. El registro acumulador, con el otro color para que lo vayan viendo. El registro acumulador se identifica con la letra A. Ese es su identificador, la letra A. Y luego puede tener la H, puede tener la X o puede tener la L. Cuando hablamos de la L,
Estamos hablando que es un registro de 8 bits. Cuando hablamos de la H, quiere decir que es un registro de 8 bits. Y cuando hablamos de la AX, estamos hablando que es un registro de 16 bits. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? El micro, vamos a suponer que el 8086, que es una arquitectura de 16 bits, sus registros se van a identificar como AX. Si yo tuviera tal vez un micro que solo tuviera pues, 8 bits, pues bueno, tal vez los nombres cambiarían. Pero este registro es de 16 bits. Entonces su nombre es AX. ¿Y por qué se utiliza AL y AH? Porque divide la parte baja, por eso le llaman low, la parte baja del registro, y la parte alta del registro. Es como que divido el registro de 16 en dos partes iguales, AL y AH. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque yo puedo guardar algo en los primeros 8 bits, guardar otra cosa en el registro en la parte alta, y luego hacer una operación donde utilice el registro completo. O sea, yo puedo controlar toda esta parte. Vamos a suponer, ¿ustedes creen que se pueda hacer esta operación? Voy a guardar el número 50 decimal en el registro AL. ¿Puede hacer o no se puede hacer? Guardar el número 50, como no tiene ningún prefijo, no tiene el número hexadecimal, no tiene el número booleano, ¿se puede almacenar en el registro AL? ¿Sí o no? ¿No se puede guardar el número 50 en el registro AL? ¿Cuál es el número máximo que puedo guardar en el registro AL? El número decimal más grande que puedo guardar en el registro AL. Esto ya lo hemos visto en electrónica digital. Si tengo un registro de 8 bits, ¿cuántas combinaciones posibles puedo hacer? 255. Entonces, no puedo guardar 50 en un registro en el que puedo guardar 255, el valor máximo de 255. Sí lo puedo guardar. Sí se puede guardar el número 50 en el registro AL. Lo que no puedo hacer es guardar el número 300 en el registro AL. ¿Por qué? Porque su tope es 255. ¿Por qué su tope es 255? Porque tengo 8 bits. Tengo 8 bits. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer con 8 bits? Bueno, es elevar 2 a la 8 y me va a dar 255. ¿De acuerdo? No sé si quedó un poco claro esto o causó confusión. Ahora, así, estamos hablando otra vez de todo binario. Por eso les decía que en micros vamos a estar trabajando con el sistema binario, vamos a estar trabajando con el sistema hexadecimal y con el sistema principalmente binario, decimal y hexadecimal. Son los tres sistemas que vamos a estar trabajando. Ahora, registro AX, ¿puedo meter este número? ¿Sí o no?
quiero guardar ese número en el registro AH. ¿Es válido o no es válido? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Para poder responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es el número, ¿en qué sistema está? No necesito hacer conversiones, no necesito hacer nada de conversiones. Lo primero que necesitamos saber es en qué sistema está. Hexadecimal. ¿Cuántos bits está utilizando? 12. ¿Cuántos bits caben en el registro AH? 8. Entonces no es posible meter ese número ahí, porque ese número ocupa 12 bits y yo tengo un registro de 8 bits. Entonces esto está mal. No se puede hacer. Y ahora vamos a ver el último ejemplo. Déjenme quitar esto para que se vaya. Y ¿se puede hacer esta operación? Ok, sí se puede hacer. Estoy usando 12 bits. Pero si mi registro es de 16, ¿qué pasa con los otros 4 bits? Tengo un registro de 16 bits, solo estoy usando 12. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los 4 bits que me hacen falta? Se autocompletarían, así es, con ceros, pero se va a autocompletar, es decir, él va a llenar toda la información, va a colocar cero, pero ¿en dónde los va a colocar? Eso ya les había explicado un poco la clase pasada. ¿Dónde se colocan los ceros? ¿A la derecha del número o a la izquierda del número? A la izquierda, muy bien. Bien, ya les quedó claro el concepto de los registros de 16, de 8 y, bueno, el registro AX, AL y AH. Muy bien. Este mismo comportamiento lo tienen los registros índice, conteo y de datos, ¿sí? Es lo mismo. CX es un registro de ¿cuántos bits?
No entendí muy bien la duda que tienes, Karina. Dices, ¿se pueden llenar los 3 registros a la par o únicamente uno? O sea, ¿te refieres a que yo puedo poner algo en el registro conteo, algo en el registro dato y algo en el registro base, o si solo se trabaja con un registro? Ok. Con el primer registro, vamos a suponer con el primer registro acumulador. Yo, como programador, yo puedo hacer uso del registro completo, es solo la mitad del registro, de solo la mitad del registro parte baja o solo de la mitad del registro parte alta. Yo puedo hacer lo que sea. Si yo sé que mi número que voy a guardar es muy grande, lo único que tengo que considerar es que si den los registros AL o AH. Si no dan, pasa a utilizar el registro AX. Pero yo puedo guardar un número en el registro AL y luego puedo guardar otro número en el registro AX. Los estoy trabajando de manera independiente. Depende de cómo se especifique. Para eso están los nombres AX, AL o AH. Vamos a ver esto. Vamos a poner un ejemplo de eso. Vamos a suponer, recuerden cómo va a fluir un programa que va a ser de arriba hacia abajo. Vamos a suponer que guardé ahorita en el registro AL el número 25. Y que quiero guardar en el registro AH el número 10. Y que voy a guardar en el registro AX número 1. ¿Cuál va a ser el valor del registro acumulador? ¿Cuál es el valor que tiene el registro acumulador? 36. Vamos a explicar qué fue lo que pasó. Él agarró y lo primero que hizo fue guardar el número 25 en el registro AL. ¿Cuál es el código binario del número 25? Son 16, 8, 24. A ver, vamos a ver si está bien. Es 16 más 8, 24 más 1, 25. Ese registro AL es un registro de 8. Entonces tenemos que poner 1, 2. ¿De acuerdo? Esto es lo que está en el registro AL. Luego nos pasamos al registro AH. En el registro AH, él metió el número 10, que sería un 8, un 2 y luego 4 ceros. ¿Van bien? ¿Es correcto? Entonces, tenemos el siguiente número. Tenemos el siguiente número en el registro acumulador. Mi registro acumulador es igual a esos 16 bits, que sería la parte alta y la parte baja. Y luego guardo el número 1 en el registro AX. Mi registro AX
es todo el acumulador. AX es todo el registro acumulador. Entonces, ¿qué valor voy a tener? Como metí el número 1, es borrar todo lo que había. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Y eso es lo que voy a tener al finalizar en mi registro acumulador, el número 1. No se sumó nada. ¿Sí? Lo que hicimos fue primero meter el 25 en la parte baja. Luego metimos el 10 en la parte alta. Y luego metimos el 1 en el registro acumulador. Quiere decir que borró todo lo que había y colocó el 1. ¿Cómo quedó el registro acumulador? Con el número 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el registro acumulador utiliza los 16 bits. Borró todo el contenido que ya estaba. Y si yo les hubiese quitado la instrucción AX, vamos a ver, si yo les hubiese dejado esta instrucción AL igual a 25 y AH igual a 10, ¿qué número va a haber en el acumulador? Nomás tienen que tener cuidado, no es una suma. No voy a sumar 25 más 10, 35. No, acomodo estos bits y me va a dar este número que está aquí abajo. Y luego lo tengo que convertir a decimal. Por allá vi que ustedes hicieron la sumatoria de todo lo que tenían 25 más 10 más 1. Y no es así. Coloco el 25 en la parte baja, coloco el 10 en la parte alta y luego tomo mis 16 bits y los convierto a decimal. Para saber lo que realmente está en ese registro. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Solo se combina en binario, ¿no? Sí, así es. Es realizar las combinaciones binarias y, o sea, nomás es tener cuidado. No es como un comportamiento de una calculadora normal. Aquí hablamos de registros, hablamos de cantidad de bits, cómo se acomodan y luego cómo se convierten 16 bits a decimal. Bien, ¿qué pasa con qué pasaría con un Pentium 4 que su arquitectura es de 32 bits? Pues ya no tengo la parte de los 16 bits, ya le tengo que agregar una parte más. Y hablamos de los EAX, ¿sí? El EAX de ahí solo se haría la conversión a decimal para saber el número que se está ingresando. Bien, si me dan el número en decimal, yo lo tengo que pasar a binario y acomodarlo en el registro. Si me dan el número, y voy haciendo lo mismo con los registros, con la parte alta. Al final, si yo quiero saber qué valor en decimal se encuentra en el registro, tengo que tomar los 16 bits y realizar mi conversión a decimal para saber qué número hay. ¿De acuerdo? Es el proceso que hicimos ahorita. Les decía que la parte de que pues realmente la parte de qué pasaría si tuviera un registro pero no un microprocesador con una arquitectura de 32 bits. Bueno, se utiliza ahora los registros EAX. El registro EAX es un registro pues, que va a tener los 32 bits.
Entonces, EAX es un registro de 32 bits. AX es un registro de 16. Luego tenemos los AH, que son registros de 8. Luego tenemos los registros AL, que son registros de 8. ¿De acuerdo? Es como va a ir creciendo. Si yo tengo un número muy grande o voy a realizar una operación muy grande y no cabe dentro del registro AX y mi arquitectura me lo permite, pues utilizo el registro EAX, que es un registro de 32 bits. Así es como se manejan los registros. Cuando veamos un poco la parte de los conceptos de programación o lenguajes de programación, vamos a estar haciendo algunos ejercicios y es muy importante que recuerden esta parte de qué es un registro AL, qué es un registro AX y qué es un registro EAX. Aplica para todos los registros, por ejemplo, el de base, el de conteo y el de datos. Que lo único que cambia pues es cómo inicia la letra D, C y B. ¿Alguna duda con la parte de los registros internos del micro? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que quieran revisar? ¿Nada? Bueno, ahora sí, pues ya vimos un poco la parte de los microprocesadores, hablamos de su arquitectura y ahora lo que nos interesa, que lo que es realmente lo que nos vamos a estar enfocando durante todo este cuatrimestre, que es el microcontrolador. En un micro es un circuito integrado, ya lo vimos en la imagen inicial, va a ser un circuito integrado y dentro de este circuito integrado vamos a tener un CPU, vamos a tener una unidad lógica de procesamiento, vamos a tener memoria RAM, vamos a tener memoria CPROM, vamos a tener elementos de entradas y salidas, vamos a tener periféricos como conexión USB, convertidores analógico digital, protocolos de comunicación como el protocolo USAR, el protocolo SPI. Vamos a tener una gran funcionalidades dentro, que es una de las principales diferencias del microcontrolador y el microprocesador. Cuando nosotros compramos un micro, como yo les había explicado, no va a realizar nada. Yo lo voy a comprar y no hace nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se hace una programación, se hace un programa, un código, y ese código se lo subimos o lo cargamos, y en base a lo que nosotros lo ordenamos en el código, puede hacer funciones muy simples como un parpadeo de un LED, hasta funciones muy complejas como el control de un robot, el control de una máquina, el monitoreo de una temperatura, sincronización con un sistema web. Todo eso lo puede hacer el microcontrolador, siempre y cuando se realice la programación correcta. ¿De acuerdo? Aquí vemos pues un diagrama de los microcontroladores de Microchip. En este caso son familias del PIC18. ¿Cómo se alimentan? Bueno, en ocasiones pueden llegar a alimentarse con voltajes de 1.8 hasta 5.5 volts. Tiene un ALU, ya saben que es un ALU ustedes, es una unidad para hacer operaciones matemáticas y lógicas. Y estos microcontroladores de Microchip vienen con una arquitectura de 8 bits. ¿Qué quiere decir que es una arquitectura de 8 bits? ¿Quién me dice que es una arquitectura de 8 bits? Cuando escuchamos que tenga su arquitectura de 8 bits, ¿a qué estamos hablando?
de qué tamaño van a ser sus registros. Sus registros, ¿cuántos bits van a soportar? ¿Cuántos bits puedo almacenar en cada uno de sus registros? 8. Hay algunos que llegan a hacer un acomodo y a pesar de tener una arquitectura de 8 bits, pueden llegar a tener registros de 16 bits, pero eso se hace mediante pues, unos elementos adicionales que se le ponen a los micros. Pero pues la mayoría de sus registros van a tener 8 bits. ¿Sí? No quiere decir que todos sus registros sean de 8 bits, sino que pueden llegar a tener tal vez un registro muy importante de 16 bits. ¿De acuerdo? En este momento 8 bits es igual a un byte. Sí, así es. Su registro, pueden decir, el micro tiene un registro de un byte. Se entiende que es un registro de 8 bits. Como les decía, hay varios diferentes tipos de microcontroladores y encapsulados. Vimos uno que es ¿recuerdan el encapsulado que estaba en la imagen de inicio? ¿Qué encapsulado es? ¿Qué encapsulado teníamos en la imagen inicial? Cuando podemos colocar un circuito integrado, así es un encapsulado de tipo DIP. No quiere decir que no podamos tener otro tipo de encapsulado. Hay microcontroladores que tienen encapsulados SMD, que son de montaje superficial. También TQFB, que son un poquito cuadraditos. Entonces, hay varios tipos de encapsulados para diferentes tipos de aplicaciones. Si se requieren grandes, si se requieren que los micros no ocupen tamaño porque voy a diseñar una tarjeta electrónica, pues los puedo vender. Lo pueden vender en otro tipo de encapsulado. El mismo modelo con otro tipo de encapsulado. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante lo de los modelos? Porque vamos a suponer que yo hice un programa, hice un proyecto y mi código lo hice en el PIC 16F877A. Pero no me alcanzó la memoria, mi programa fue muy grande y decido comprarme otro PIC, un PIC de gama más alto. ¿Creen que afecte? ¿Creen que sea tomar el código que hice y meterlo en el nuevo? ¿O hay una serie de complicaciones? Si la pregunta es, hice un proyecto en un PIC y luego quiero cambiar mi proyecto a un PIC diferente, ya sea más hacia abajo o más hacia arriba. ¿Creen que tengan problemas? Sí, no es todo ideal, es decir, no puedo agarrar mi programa y meterlo a un nuevo microcontrolador. Hay varias cosas que se tienen que considerar. Necesito revisar que los pines de mi nuevo micro sean muy similares a los que yo tenía anteriormente. Tengo que verificar que no haya cambiado nada, que se hayan funciones que todavía permita el nuevo microcontrolador. Entonces, en ocasiones lo que se hace es buscar misma familia, el equivalente más avanzado. Porque no es solo comprar un micro y tratar de colocarlo. Al problema, al momento de hacer esa conversión, me van a estar arrojando muchos problemas en mi programa y si no sé solucionarlo, algo tan simple como cambiar a un PIC diferente me puede llevar mucho tiempo de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es, bueno, ¿cuál es el PIC que le sigue a la familia tal? Y ellos te van a decir, bueno, este es el que se parece más,
tiene la misma distribución, y pues ya solo es adquirirlo y hacer ese cambio. Puede ser que al momento de adecuarlo o pasarlo al siguiente programa ni cause problemas, ni siquiera te arroje ningún error, porque es compatible. Pero se tiene que hacer esa búsqueda. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un micro y un microprocesador? Microcontrolador y un microprocesador. Ustedes lo vieron en los diagramas. El micro solo tiene 4 unidades. No tiene periféricos, no tiene memorias, no tiene memoria ROM, no tiene memoria RAM. Todo para que funcione requiere de periféricos que se le conecten. ¿Sí? Mientras que el micro es un circuito integrado en el cual internamente ya hay diferentes módulos. Tenemos memorias, tenemos módulos de protocolos de comunicación, tenemos convertidores analógicos digital. Entonces, los microcontroladores no es que sean superior a los microprocesadores, sino que tienen una aplicación diferente a los microprocesadores. Porque siempre que hago esta pregunta me dicen, entonces los microcontroladores son superiores a los microprocesadores porque tienen todo. No, no necesariamente eso, sino que tienen un mercado diferente. Ellos quieren buscar más la parte del control, mientras que los microprocesadores buscan no tener el control de todo, sino que tener la velocidad y el flujo de la coordinación. Entonces son esos dos aspectos muy diferentes. ¿De acuerdo? ¿En dónde encontramos un microprocesador y en dónde encontramos un microcontrolador? En la vida cotidiana, ¿en dónde encontramos un microprocesador y en dónde encontramos un microcontrolador? En mi laptop, ¿qué voy a tener? ¿Un microprocesador o un microcontrolador? Microprocesadores en los celulares, muy bien. En las computadoras vamos a tener microprocesadores, muy bien. Y ahora, ¿en dónde voy a tener un microcontrolador? En un termostato, ok. Puedes llegar a ser en ventiladores, pueden llegar a ser en aires acondicionados, pueden llegar a ser en electrodomésticos como estufas, como refrigeradores, pueden llegar a ser, hay muchos en equipos médicos, me he topado con bastantes en equipos médicos. ¿Por qué? Porque no es la función que hacen los microprocesadores. Los microprocesadores, como ya les platicaba, tienen más la función de conectar varios componentes y unir todo. ¿Sí? Entonces, tal vez aquí equipos muy sofisticados, muy caros en equipos médicos, sí tengan microprocesadores en vez de microcontroladores. Otra cosa, pues, es los precios. ¿Qué es más caro, comprar un microcontrolador o comprar un microprocesador? ¿Quién creen que sea más caro, un micro o un microprocesador o un microcontrolador? Así es. Un microprocesador va a ser siempre más caro, por lo general es más caro que un microcontrolador. Entonces, no es conveniente colocar un microprocesador en un aparato que realmente no es caro, no está tan caro. Entonces, por allá ya les mostré estas dos diferencias entre los dos principales elementos. Ya les platiqué un poco de Microchip. Es un fabricante, es una empresa que se dedica a la fabricación de microcontroladores principalmente, pero también realizan otros circuitos integrados. Tienen una gran gama de micros, hay muchos modelos, muchas familias.
Y eso es lo que voy a platicar un poco, las familias. Aquí vemos una imagen en donde nos representan las familias de los PIC. Si yo les dije que nuestro microcontrolador que vamos a estar programando es un PIC 16F877, ¿cuántos bits tiene? 8 bits, ¿ok? No quiere decir que no haya microcontroladores de 16 bits, de 16 o de 32 bits. Sí hay, pero son para aplicaciones un poco más especializadas, ¿sí? Normalmente siempre se comienza con la parte de 8 bits. Una vez que se aprende a programar microcontroladores de 8 bits, probablemente el dar un salto a una tecnología de 16 o de 32 bits es muy similar. O sea, no es un proceso muy complejo, nomás es adecuarse a la arquitectura. Sin embargo, los de 8 bits aún así se dividen en gama baja, gama media y gama alta. Gama baja quiere decir que es un PIC que tiene pocas funcionalidades y sirve para aplicaciones específicas. Normalmente los PIC de gama baja son los PIC 12 o PIC 10. PIC gama media son los que vamos a estar programando, el PIC 16, esa es la gama media. Y la gama alta son los PIC 18. ¿Qué diferencias hay entre los PIC 16 y los PIC 18? Bueno, por ejemplo, los PIC de gama alta tienen más capacidad de memoria, tienen funcionalidades que los PIC 16 no tienen, como por ejemplo USB, osciladores internos. Entonces, tienen más cosas que los PIC 16 no traen, ¿sí? Pero, como yo les decía, si yo sé programar un PIC 16, conozco cómo se programa, conozco los registros, conozco las instrucciones de programación. Cuando yo quiera programar un PIC 18, va a ser muy similar. Lo único que tenemos que hacer es ver qué es lo nuevo que trae, si lo voy a utilizar. Entonces, es un proceso de adecuación muy fácil. Acá no sé si tengan alguna duda con todos los temas, bueno, con toda la información que ya les dije. Esta unidad sí es mucha teoría, es bastante teórica. Vamos a tratar de ver la parte teórica y ya una vez que ya saltemos esta parte, pues todo lo demás de la materia se vuelve práctico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las últimas 2 diapositivas por el día de hoy y terminamos la clase. Ahora, arquitecturas de los microcontroladores. Ya vimos que hay internamente y vamos a hablar ahorita de 2 arquitecturas que predominan tanto los sistemas de microcontroladores como lo de los microprocesadores, que son la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann, ¿sí? Cuando se crearon estos elementos, cuando se fabricaron los microcontroladores, pues se tenía que tener un acomodo, es decir, un diagrama o de cómo se van a estar conectando las cosas. Una de ellas es la arquitectura Harvard, en la cual en la arquitectura Harvard vemos que tenemos una unidad de central de proceso que se llama CPU. Tenemos una memoria de instrucciones y tenemos una memoria de datos. Estas 2 memorias están separadas, ¿sí? Memoria de datos y memoria de instrucciones. Por allá cuando veamos la parte de las exposiciones vamos a ver un poquito más de las memorias. Pero en términos generales, la memoria de datos es cuando yo hago una operación, una suma, una multiplicación, alguna operación matemática, estamos haciendo uso de memoria de datos, porque creo variables, porque creo una variable que se llama suma, una variable que se llama A, una variable que se llama B, y la memoria de instrucciones tiene que ver con toda aquella memoria que se utiliza para almacenar el código del microcontrolador. Entonces, cuando yo hago un código,
Este código ocupa memoria y se almacena en una memoria. No se puede almacenar en la memoria de datos, se almacena en la memoria de instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, arquitectura Harvard tiene dos bloques de memoria y están separadas. Tiene una memoria de datos y una memoria de instrucciones. Va a ser más rápido que la arquitectura que vamos a ver a continuación, pero es más compleja y no suele utilizarse en los ordenadores. Esta arquitectura Harvard es la que vamos a ver por lo general en la mayoría de los microcontroladores. Arquitectura von Neumann, ¿qué ven? Vean la imagen de una unidad central de proceso, esta también la tiene, que es la de color, el bloque de color amarillo. Tiene memoria de instrucciones y memoria de datos, tiene. Pero ¿qué es lo que observan? Tiene buses, bus de control, de direcciones, de datos e instrucciones. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann? La principal diferencia es que las memorias, ¿sí? Él tiene solo un bloque y en este bloque están las memorias, tanto de instrucciones como la de datos, en un solo bloque. Y aquí están separadas, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Aquí todo está en un solo bloque. Entonces, usan la misma memoria para todo tipo de datos. Esa es la principal diferencia entre estas arquitecturas. ¿Qué se ahorra? Bueno, se ahorran la parte de los buses. No requiere tener dos buses y para controlar cada uno de ellos, sino que mediante un solo bus va a controlar ambas memorias. Pero ¿cuál creen que sea su principal deficiencia? Que es más lenta que la arquitectura Harvard. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a suponer que quiera controlar la unidad de instrucciones y quiera también controlar al mismo tiempo la unidad de datos. No lo puede hacer. Primero, tiene que mandar la instrucción a la memoria de instrucciones y luego a la de datos. Cuando termine ese proceso, pasa a la memoria de datos. Y aquí no. Este CPU puede estar mandando información a la memoria de instrucciones y al mismo tiempo a la memoria de datos, porque están separados sus buses. Entonces, la arquitectura Harvard es un poco más rápida que la de von Neumann. Ya para finalizar, pues bueno, aquí les muestro las diferencias entre estas dos arquitecturas, von Neumann y Harvard. En la de von Neumann, los datos y los programas residen en una misma memoria. En la de Harvard, los datos y los programas residen en dispositivos de memorias independientes. Von Neumann, la memoria se gestiona por el mismo sistema de manejo de información. Las memorias se manejan por diferentes subsistemas. ¿Qué es lo que les decía? Tenemos dos buses para cada una de las memorias. Y en el de von Neumann es los mismos buses están compartidas para ambas memorias. Accesos a memoria no puede ser simultáneo, no puede realizar operaciones de forma simultánea como lectura, instrucción y escritura. Y en la de Harvard pueden hacer accesos a memoria de manera simultánea. Entonces, esos son en grandes rasgos las dos arquitecturas que predominan los sistemas tanto de microprocesadores como de microcontroladores. Llevan muchos años existiendo estas arquitecturas y pues cuando nos topemos con el PIC que vamos a estar programando, vamos a ver qué arquitectura, vamos a identificar qué arquitectura tenemos. ¿Es la arquitectura von Neumann o es la arquitectura Harvard? Muy bien. ¿Dudas? ¿Una duda que tengan? Bien.
Bien. La siguiente semana vamos a estar haciendo una serie de exposiciones, ¿sí? Estos son los principales 5 temas que necesito que se expongan. Ya les había dicho que nos vamos a dividir en equipos de 5 integrantes. Se van a repartir estos temas para ver a quién le toca. Y todas estas exposiciones van a estar enfocados al PIC. Ya no vamos a hablar de forma general, no, vamos a enfocarnos al PIC. Osciladores del PIC 16 o F877. Memorias que trae el PIC 16 o F877. Lo necesitamos conocer completito. Necesitamos saber cuál es la capacidad de memoria, con cómo se alimenta, cuál es el voltaje que soporta, qué pasa si pongo un voltaje de 6 volts, se quema, no se quema, todo eso pues lo necesitamos aprender. ¿Cómo están sus registros? ¿Qué son los registros de propósito general? Entonces, como son temas muy amplios, los vamos a dividir en exposiciones. Vamos a pasar a la parte de los equipos. No me han enviado todos los equipos, cómo se generaron. Ya. Bien. ¿Quiénes ya tienen sus equipos? Me pueden enviar por acá en el chat sus equipos para que ya los vaya agregando. Okay, vamos a ver, es Miriam. Sí, como me enviaron. ¿Qué más falta de los equipos? Creo que me faltaría uno.
Bien. Bueno, así quedaron y déjame. Voy a decir cómo quedaron los equipos, ya ustedes me corrigen si hay algo que pasó. El equipo 1 quedaría como K. Velázquez, López, Román, Sánchez y Daniela Canul. Equipo 2 quedó como Alcocer Puc, Julieta, Francisco García Alarcón, Segura Tapia y Balam. Equipo 3, Arjona, Litsi, Mejía, Paul y Adriana. Equipo 4, Miriam, Jacob, Cantum, Salas y Dulce Aileen. Y el equipo 5, Karina, Abdo, Jeremy, Daniela Sainz y Yasuri. ¿Es correcto? Sí, muy bien. Y